Tenía un curso yo de predicación en el seminario y entonces el profesor dijo: si un bosquejo está bien hecho, si un mensaje está bien elaborado, usted lo puede predicar en 5 minutos o en 2 horas. Entonces nos ponía a practicar y nunca logré predicar un mensaje en 5 minutos, pero logro predicarlo en 2 horas. Hoy voy a poner a prueba mis habilidades en hermenéutica. Bien, hoy vamos a iniciar la 10ª serie de grupos pequeños hecho en Juntos Comunidad Cristiana, hechos 100% nosotros. O sea, la serie de grupos pequeños es material que hacemos nosotros: video, materiales, imprimimos, hacemos todo. Así que damos gloria al Señor, 10ª serie de grupos pequeños. Y hoy vamos a iniciar con esta serie basada en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: vea, yo he sido crucificado con Cristo, dice Pablo. Mi viejo yo quedó en la cruz. Ya mi viejo yo quedó muerto en la cruz. Y ahora no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y es precisamente lo que vamos a tratar en toda la serie. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver cómo es que nosotros ese yo lo vamos crucificando. ¿Qué son las cosas que yo debo de dejar de hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que adaptar a mi vida? Hábitos que yo tengo que adoptar. ¿Qué vamos a ver en los grupos pequeños? Las características de Cristo, porque nosotros tenemos que imitar esas características. Pero ¿cómo podemos imitar a quien no conocemos? Entonces en el grupo pequeño vamos a conocer las características de Cristo. Y hoy quiero lanzarles una pregunta a manera de introducción de este mensaje del día de hoy, que me parece que es un mensaje que tiene que calar en nuestros corazones, un mensaje difícil de predicar. La verdad es que le metí bastantes horas a esto. Pero quiero introducirle con una pregunta. Si a usted le preguntaran qué es lo que significa seguir a Jesús, qué es lo que significa ser un discípulo, ¿qué respondería? ¿Qué diría? Un discípulo es, aparte de seguidor de Jesús, ¿qué implica? No podemos responder algo de nuestro entendimiento. No podemos responder algo de lo que nosotros pensamos que es un discípulo. No podemos responder de lo que nosotros queremos que sea un discípulo, porque muchas veces queremos que un discípulo sea así, porque nos encantan las partes bonitas del Evangelio y de las enseñanzas de Jesús, pero no nos gustan las partes donde tenemos que poner de nuestra parte en comprometernos. La forma correcta de que usted y yo sepamos que es un discípulo es escuchando al Señor, nuestro Maestro, que nos va a decir: vea, un discípulo es así. Y este pasaje es precisamente eso. Es Cristo con sus propias palabras diciendo a nosotros, sus discípulos, a los que queremos ser sus discípulos, cómo es la cosa. Y la cosa se las trae. Después de esta predicación tendremos nosotros criterio para definir si yo realmente soy un discípulo. Después de esta prédica, usted y yo tenemos que analizar si nosotros nos estamos desprendiendo o acercando a la idea de Jesús para sus discípulos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 37. Pasaje de esos de ayayay, para la advertencia desde ahora. Dice la palabra del Señor, aparece en su pantalla. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de tener una iglesia donde podamos conocerte más, entenderte más, buscarte más. Hoy vengo, Señor, con un oído atento, con un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, entendiendo que aquí es una cosa, algo que se trata de usted, Señor, y de mí. Y entiendo, Señor, que tu palabra me instruye, me corrige, me muestra lo que está mal, me muestra el camino que tengo que seguir. De mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús
Ayúdame, necesito claridad, necesito que me ayude, Señor, a mover mis labios, que sean movidos desde mi corazón, pero sobre todo, Señor, que sean movidos por tu Espíritu, porque no soy yo, sino eres tú, Señor, en mí. Necesito, Señor, tu ayuda, porque me atrevo a predicar tu santa palabra. En nombre de Jesús. Este pasaje lo he planteado en el bosquejo como lo que yo tengo que saber, lo que usted tiene que saber, que debe conocer usted como discípula del Señor. Vamos a casi que ni siquiera vamos a ver versículo por versículo, vamos a centrar en el 34 la mayoría de la prédica y verlo palabra por palabra. Así que entremos en materia. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de conocer de lo que significa ser un discípulo de Jesús? Marcos 8:34 dice que llamó a las multitudes a sus discípulos. Ojo, él dice: a ver, señores, vengan, acérquense, necesito decirles algo. No está llamando a los 12, está llamando a una multitud. Y es Jesús diciendo: vea, yo tengo algo que decirles. Es un llamado para todos, no es para los 12, no es para el cristiano maduro, no es para una persona de la multitud que necesita escuchar lo que el Señor tiene que decir con respecto al discipulado. Es algo que usted y yo necesitamos conocer. Es algo que usted y yo tal vez no tengamos claro, tal vez sí, tal vez tengamos que refrescar, tal vez nunca he escuchado, pero sí tenemos que tener claro hasta dónde tiene que llegar el compromiso suyo y mío con Jesucristo y con la causa de Cristo. ¿Y qué significa seguirlo? ¿Qué necesito saber? Yo necesito saber 3 cosas de acuerdo al pasaje. De acuerdo al pasaje tengo que saber 3 cosas. Usted y yo. Y la primera cosa que usted tiene que conocer, que tiene que saber, es que el discípulo no solo conoce a Jesús, no solo lo conoce, lo sigue. ¿Qué dice el Señor? Tome su cruz y me siga. Porque no es un tema de conocer a Jesús. Cristo quería que aquellas personas y que nosotros entendamos que hay una diferencia entre conocer a Cristo y seguir a Cristo. Porque un montón de gente conoce a Cristo. Había algunas personas que estaban, digamos por decir, lejanas de Cristo y lo conocieron. Y lo oyeron. Los fariseos, los saduceos, los escribas, Pilatos, Herodes. Todos ellos conocían a Cristo, pero quedaron fuera del reino de Dios. Otra gente lo seguía, estaban cercanos, eran esas multitudes que escuchaban su palabra, eran aquellos que se acercaban a las sinagogas y al atrio del templo a escucharlo, eran aquellos que se asombraban con las maravillas, se asombraban con los milagros que él hacía, eran aquellos que estuvieron en la multiplicación de los peces y los panes. Pero cuando vino la hora de la verdad, se avergonzaron de aquel que estaba desnudo en una cruz. Porque no quedó nadie al pie de la cruz. Solo Juan. Eran aquellos que 8 días antes de la muerte del Señor, o 5 días antes de la muerte del Señor, decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aplaudían y sacaban palmas. Lo conocieron, pero no lo siguieron hasta la cruz. ¿Y qué hay de nuestro amigo Judas? 3 años junto a él. Lo conoció, pero no lo siguió y está en perdición. Ser discípulo no es solamente conocerlo, porque muchas personas creen
que conocen a Jesús, creen que son discípulos, pero hay una evidente falta de compromiso. Hay muchos que quieren las cosas de su reino, las bendiciones que Él otorga, pero hay pocos que quieren negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Les encanta ser aquellos seguidores que reciben consuelo? Pero cuando el Señor nos pide que tenemos que sufrir dificultades, no las quieren aceptar. Son aquellos que quieren ser usados por Dios, pero como decía ahora Priscila, no se quieren quebrantar. Son aquellos que quieren escuchar al final de sus días: bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero también son aquellos que no son fieles en lo poco. Quieren recibir lo mucho, pero siendo poco fieles en lo poco. Con frecuencia uno como pastor conversa con las personas que dicen creer en Dios, que dicen seguirlo, que dicen saber que Él murió en la cruz por los pecados, pero sin embargo su falta de compromiso es tan evidente que uno se pone a pensar ahí con un signo de pregunta si realmente estará claro hasta dónde llega el compromiso por la causa del Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que saber nosotros los discípulos del Señor? Que Jesús pone requisitos para ser discípulo. Difícilmente alguien, no sé si alguien ha escuchado eso, el Señor pone requisitos para quienes lo pretendemos seguirlo o queremos seguirle. Y si no, voy a ese pasaje. Vea, si alguien quiere, ¿qué tengo que hacer si alguien quiere? Y la ventaja del Señor es que Él es tan claro, tan transparente y tan directo. Vea, ningún seguidor del Señor tuvo una expectativa incorrecta. Él dijo clarita, vea, clarito. No hay un panorama diferente al que Él dio para aquellas personas. No ofreció cosas bonitas, no ofreció cosas irreales. Él dijo, vea, el discipulado tiene un costo. Y usted, si quiere seguirme, tiene que asumir ese costo. Él siempre habló con claridad. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene el requisito de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y de seguirme. Él nunca rebajó el estándar. Él dijo desde un inicio, vea, discípulos, ¿quieren seguirme? Niégase. Tome su cruz. Entonces, los dos requisitos que usted y yo tenemos como discípulos del Señor es que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ese es el primer requisito. Nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Note que el texto dice: si usted quiere, niéguese. Es una decisión. Un requisito viene de decisión. No es algo que el Señor obliga, ni tampoco dice, vea usted, no, tampoco dice eso. Ahora, estemos claros, yo no me salvo por las obras, yo no me salvo por negarme, ni me salvo por tomar la cruz, ni me salvo por seguir a Jesús, porque la salvación es por gracia. Pero si yo soy salvo, como dice Gálatas 2:20, el versículo principal de la serie, muero a mí mismo. Si yo recibo a Cristo como Dios y Salvador de mi vida, mi yo está sacrificado en la cruz, y ahora no soy yo, es Cristo en mí. Y ese es el que me da el querer como el hacer. Me da la fuerza para negarme, me da el entendimiento para tomar la decisión, me da el convencimiento para negarme.
y me da la guía, dirección de Dios mismo habitando en mí para vivir el camino que me ha puesto el Señor cargando mi cruz. Yo sé que no es la primera vez que uso esta ilustración, la voy a volver a usar y no creo que sea la última. Yo sé que muchos de ustedes me han escuchado, porque la vida cristiana es como cuando, imagínense que nuestra vida cristiana es como un carro, que yo voy manejando mi vida y voy por donde yo quiera, tengo control de mi vida, es como un carro, yo voy cuando tengo que parar, paro. Si quiero ver montañas, me desvío. Si quiero parar, paro. Si quiero acelerar, acelero. Yo voy manejando el carro de mi vida. Entonces, antes de conocer a Cristo, nosotros vamos manejando el carro de nuestra vida y nos encontramos a Cristo. Y usted tiene dos opciones. Una, para. Bueno, tres opciones. Usted puede seguir recto. Segunda opción, usted para y le dice: Cristo, yo quiero que usted entre en mi vida. Entonces le abre la puerta del pasajero y sienta al Señor en su asiento de acompañante. Pero usted sigue manejando su carro, sigue teniendo control de su vida. Eso ilustra a aquellos creyentes que siguen en control de su vida. Esos creyentes que siguen viviendo su vida como quieren, tomando sus propias decisiones, haciendo lo que quieren, priorizando en lo que quieren. Son aquellos que quieren disfrutar de las bendiciones del Señor y al mismo tiempo disfrutar de las cosas mundanas. No es que yo tengo a Cristo en mi vida, pero para por donde quiera, frena donde quiera, acelera cuando quiera. Y entonces dice: yo quiero, dice el Señor, es por acá. Y dice: no, yo quiero ir a ver las montañas. Siguen controlando su vida. No me estoy negando a mí mismo. Pero la tercera opción es que usted para cuando ve a Cristo, se baja del carro, le dice: Cristo, yo necesito que usted maneje este carro, porque el carro de mi vida ya no lo manejo yo, sino lo maneja usted, y usted se sienta a la par en el asiento del conductor. Es Cristo que maneja, es Cristo que direcciona, es Cristo que define si se frena, se acelera, se desvía, se para o se sigue. Lo que pasa es que a nosotros nos da la vara de decirle: Señor, pare, métase por aquí, que tampoco se vale. ¿Quién maneja el carro de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida? Nosotros logramos que negarnos a nosotros mismos cuando yo me reduzco en mi yo y que crezca el señorío de Cristo en mi vida. Entonces hago la voluntad de Cristo, hago lo que quiera Cristo, me niego a mí mismo. Porque ya no vivo yo, porque mi yo está crucificado en la cruz. Cristo vive en mí. Y entonces el señorío de Cristo crece en mi vida y es Cristo el que lleva el carro de mi vida. Yo soy el conductor que disfruto las bendiciones de una vida guiada por el Señor, en control total del Señor. Ahora, quiero que tomemos en cuenta algo. A todos los discípulos nos va a pasar. Aceptamos al Señor y empezamos a caminar. Y Él como que nos pone como esas desviaciones, ¿verdad? Donde hay como una autopista, o no sé, imagínense una Y. Entonces, por aquí voy para seguir siendo lo que Cristo quiere que yo sea. Aquí está mi vida cristiana. Aquí está la voluntad de Dios y hay una desviación que dice mi yo. Aquí es lo que me direcciona Cristo en mí y aquí está mi viejo yo. Porque mi yo como que se levanta, ¿verdad? Como que no queda tan muerto como yo quisiera.
Entonces yo me presento en algún momento en mi vida, y no le estoy diciendo que son decisiones diarias, ¿verdad? No, todos los días yo encuentro lugar, no. Son momentos donde usted y yo tenemos decisiones importantes, son momentos relevantes, son momentos definitorios para nuestra vida cristiana. Son momentos puntuales. Son momentos donde usted llega y toma una decisión y dice así: Giovanito, ahora sí, Giovanito, sin trabajo, ¿cómo ves la cosa? Dígame. Vea, se me presenta esta oportunidad y me puedo ganar 5 millones de pesos, pero tengo que hacer esta chanchada. Ahora sí, dígame usted. ¿Se desvía? Cuando nosotros estamos en esa Y, nos comportamos o estamos en la misma situación de aquel hombre rico que se le acercó al Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Está en la Y ese joven. Y entonces el Señor le dice: tienes que obedecer los mandamientos. ¿Los conoces? Él le dice: yo los conozco y yo los obedezco. Bueno, entonces lo que te queda nada más es: vende tus cosas, todas las pertenencias tuyas, y dáselos a los pobres. Y dice la palabra del Señor que él se entristeció porque tenía muchas riquezas. ¿Lo sigo? ¿O me voy con mis riquezas? Relevante la decisión que tuvo que tener. Porque el Señor, a final de cuentas, nos va a pedir a nosotros que tomemos decisiones en momentos relevantes de nuestra vida. Lucas 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otras versiones dicen: si no aborrecen a su mamá, a su papá, a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. Y ve la referencia con el pasaje que estamos estudiando: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Podríamos profundizar en este pasaje, pero vea, no puede tener más amor que su propia vida. Habla de que si usted tiene que poner abajo su propia vida, lo tiene que hacer si usted quiere ser su discípulo. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Una entrega sin reservas, poniendo a Jesús de primero, arriba de sus relaciones, arriba de su familia, arriba de su propia vida. Es que él va a decir que nosotros hagamos como una balanza, y en un lado está el Evangelio de Cristo, la causa de Jesucristo, el camino del cristiano, todo lo que significa Cristo, y en otro lado está el amor por su familia, el amor por sus hijos, el amor de sus hermanos, su propia vida. Y el Señor dice: no, es que esto se lleva el peso total, inclina la balanza hacia mí. La causa de Cristo, el Evangelio de Cristo, mi amor por Cristo tiene que pesar muchísimo más que cualquier relación, cualquier cosa de este mundo. Eso es. Lucas 9, 57 y 62 aparecen 3 personas que estuvieron en ese camino donde se hace la trifurcación, donde se hace la Y. Llegan y dice: vea, alguien le dijo: te seguiré de donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: vea, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza. El hombre está aquí: Señor, yo quiero seguirte.
Dice, bueno, aquí no hay donde dormir. Aquí todo tipo de carencias. Mi vida es simple. Yo dependo de mi padre, de lo que me da hoy. Si tengo que dormir en el suelo, duermo en el suelo. Si tengo una situación de frío, usted decide. Y es negarse a sí mismo. Otro le dijo, sígueme, le contestó, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Deje que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve, proclama el reino de Dios. Los estudiosos dicen que se refería no a ir a hacer una tumba para enterrar al papá, sino que lo que acostumbraba la persona era que los judíos en esa época se hacían cargo de los papás. Entonces lo que decía es, vea, yo lo puedo seguir, pero déjeme que mi papá termine sus días. Yo lo quiero cuidar y cuando muera, pues ya cumplí con mi responsabilidad y yo lo sigo. ¿No? Y si me quieres seguir, olvida de tu papá. Porque así es el discipulado. ¿Qué dice él? Yo lo sigo, pero todavía no. Pero una pausa, que podría ser larga. ¿Qué le dice al otro? Te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Uno dice es una pausa larga. El otro dice es dame un toquecito, ya veo un toquecito. ¿No? Y si usted quiere se desvía. ¿Sabe por qué no es poquitos así, toquecitos? ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos nos hemos intentado decir, ya es lo último que yo voy a hacer? Y nos quedamos en la misma situación. No es cuestión de, yo creo que ya yo voy a cortar eso. El Señor está diciendo, vea, esto es radical. Es radical. ¿Qué otro requisito hay? Que el Señor dice, toma su cruz. Verso 34, toma tu cruz. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Vamos a ver, ¿qué significa llevar la cruz? Bueno, vamos a primero, ¿qué no es una cruz? Porque yo lo he escuchado muchas veces que la gente dice mi cruz. Vean, mis hermanos, mi enfermedad cardíaca y la necesidad de andar con un marcapasos, esa no es mi cruz. ¿Por qué no es mi cruz? Porque hay un montón de ateos, musulmanes, budistas, y que andan con un marcapasos y tienen problemas cardíacos peores que yo. Entonces, su enfermedad no es su cruz. La relación con ese hijo que tiene una complicación no es su cruz. El comportamiento de sus hijos no es su cruz. La relación con su esposo no es su cruz. No, es que yo esta cruz que llevo, no, esas son... La enfermedad vino y ahora tengo que tratármela y tengo que cuidarme. Voy a un gimnasio y camino todos los días. Y no es mi cruz porque yo no tomé ninguna decisión. La enfermedad vino. De un día llegué en la noche y venía muy contento de cenar con Helen y me desmayé. Y 15 días después estaba entrando en emergencia al hospital. Yo no decidí. Porque al final de cuentas es una decisión. Y tome en cuenta que no es, ojo, el Señor dice, vea, usted tiene que tomar su cruz, no la mía, la suya. Porque ojo, si usted tuviera que cargar la cruz de Cristo, ay. Y dos, es algo que usted no puede cargar, porque solamente Cristo, siendo 100% Dios, 100% hombre y sin pecado, pudo haber hecho lo que él hizo. Él lo que está diciendo es su cruz. Entonces, ¿qué es tomar su cruz? O tomar mi cruz. Es
atesorar, abrazar la voluntad de Dios sobre mi voluntad. No solamente me niego a mí mismo, no solamente digo yo, suave, ya yo no, sino también que tomo una decisión de hacer cosas, aunque tenga que sacrificar cosas. Entonces, pongo abajo mi yo, levanto el señorío de Cristo en mi vida y junto con eso, voluntariamente, tomo mi cruz, que significa hacer lo que Dios quiere que yo haga, hasta inclusive las consecuencias más estrictas. Tomo mi cruz. Cada cruz que nosotros tomamos, o nuestra cruz, está compuesta por la serie de decisiones que usted y yo tenemos que tomar para hacer la voluntad de Dios, independientemente de las consecuencias, entendiendo, eso sí, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto la tomo con gusto. ¿Qué hizo Cristo cuando tomó su cruz? ¿Qué estaba haciendo? Tomó su cruz porque estaba obedeciendo la voluntad de su Padre, ¿o no? Yo tomo la cruz, la cargo, porque eso es lo que me mandó mi papá. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Toma su cruz y la carga, porque es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y cuando el Señor tomó la cruz, iba caminando con su cruz, y esa obediencia lo llevó a la muerte. ¿Y a nosotros? Cuando los apóstoles tomaron su cruz, lo llevaron al martirio y a la muerte. Cuando los primeros cristianos en el siglo I tomaron su cruz, iban a dar al Coliseo y a ser devorados por leones y bestias y ser encarcelados. Vivieron una persecución, le quitaban sus bienes. John Stott, un teólogo de este siglo, en un libro que se llama Cristianismo Básico, dice lo siguiente: Jesús nunca rebajó sus estándares ni modificó sus condiciones para hacer su llamado, para que su llamado sea fácilmente aceptable. Les pidió a sus primeros discípulos y le ha pedido a cada uno de sus discípulos desde entonces que le dieran su compromiso reflexivo y total. Nada menos que eso será suficiente. Lo que el Señor está pidiendo en esos pasajes, se lo pidió a aquellos, nos lo pide a nosotros. Con mucho amor, lo más pastoral posible. Si su fe no genera como rechazo, señalamientos, incomodidad con compañeros, amigos, si no genera costo real, si no está poniendo su reputación en juego, sus relaciones, si no ha comprometido en alguna medida su trabajo, la relación en familia, no sé, como usted quiera llamarlo, es legítimo preguntarse si realmente estás tomando tu cruz. Muy legítimo. Y esa reflexión va para ustedes, pero primero para mí. Porque a lo mejor el Señor inquieta sus corazones aquí en la predicación. A mí me inquieta hasta tal punto de decir: usted lo va a poner ahí, Giovanni, usted lo va a decir. Es que, mis hermanos, ser un discípulo no solamente es recibir bendiciones, ni no solamente vida eterna, la vamos a recibir. Es que el camino del discípulo es de entrega, de sufrimiento, de rechazo, de vergüenza, de muerte. Tercer punto. ¿Qué otra cosa usted y yo tenemos que saber como discípulos del Señor? 35, 36 y 37.
Dice la palabra del Señor, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida, por causa del Evangelio, la salvará. Aquí hay esto tiene un nombre. La gana y la pierde la gana. ¿Cómo es eso? Una paradoja se llama eso. Y el Señor hace dos preguntas que tenemos que nosotros traerlas a nuestro corazón hoy. Él dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero, pero pierde su vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Vea qué interesante, porque no fue el primer comentario que me encontré haciendo esta aseveración, entonces de ahí la traigo para acá. Él usa como palabras comerciales. Él usa palabras comerciales. Dice ganar, perder, cambiar. ¿Qué significa esa pregunta? O estas preguntas. Imagínense en una posibilidad que es irreal, pero una posibilidad de que una sola persona gane todo el mundo, todas las empresas, todo el dinero, todo el poder, absolutamente todo, ni siquiera esos carambas riquísimos que ahora dicen que tienen un montón de dinero, no, todo. Literalmente fuera dueño del mundo. Y después vive 80, 90, póngale 100 añitos. Ya uno con 90 y pico ni oye, pero póngale que tenga todos los recursos para ponerse los audífonos aquí para que escuche bien y viva 90 años, así como una pasa, pero 90 años, 100 años. Eso es lo mejor que puede aspirar una persona. Lo máximo de tener absolutamente todo el recurso, todo, por 100 años. Bueno, eso sería lo máximo que alguien pueda ganar. Pero si muere y no le entregó su vida a Cristo, ¿qué ganó? Tener todo, absolutamente todo de este mundo, la verdad es que no es, la verdad no. Cristo dice que no es un buen negocio. Es un negocio perdedor. Es el peor de los negocios. Y usted y yo tenemos una millonésima parte de lo que puede estar teniendo o valiendo este mundo. Y nos ponemos en cosas y nos aferramos a cosas y priorizamos cosas terrenales de las espirituales y del reino de Dios. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu eternidad? ¿Estarás haciendo un buen negocio poniendo tu empeño, tu dedicación, tu corazón en las cosas terrenales? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Pero dice el Señor la paradoja, pero si pierdes todo, si no tienes nada, si apenas hay la comidilla y ¿cómo dice? El huevito para el desayuno y un poquito de pinto, pero nada más, si no tenemos muchas cosas, pero le entregamos nuestra vida a Cristo, ganamos. Ganamos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Acá, discípulos del Señor, ahora que ustedes toman una decisión de seguirme o no, ahora que están tomando una decisión de negarse, tomar su cruz y seguirme, cuidado, hacen un mal negocio o se embarcan. Cuidado, escojan bien, escojan bien. El tema es que esto es contrario, lo que enseña el Señor es contrario a lo que la sociedad nos dice ahí afuera. Porque el ya no vivo yo es contrario a lo que la gente dice. No, entre más tiene, entre más puede, entre más decisiones toma, entre más poder tiene, entre más influencia, entre más llego yo alto, entre más logre cosas, entre más y mejor título tengo, entre mejor casa tengo, entre mejor carro tengo, soy mejor. Pero el Señor nos dice, cuidado. El cristiano
Los cristianos no nos enfocamos en lo terrenal, pero sí lo hacemos. O no nos debemos de enfocar en lo terrenal, pero sí lo hacemos. Y le hago el mismo ejemplo que he utilizado varias veces y no creo que termine de utilizarlo. Pastor, pero yo no me enfoco tanto en lo terrenal. Yo creo que yo vengo aquí a la iglesia y ya me matriculé en el grupo pequeño. Revisa tus oraciones. Revisa tus oraciones. ¿Cuáles fueron tus peticiones que mandaste al miércoles de oración? ¿Cuántas cosas hay del reino de Dios ahí? ¿Cuántas cosas terrenales? No sé si los que reciben la carta de nuestro misionero, revisen la oración de nuestro misionero. Váyanse para atrás. ¿Cuántas son cosas del reino y cuáles son cosas terrenales? Vea, la persona que escoge las cosas terrenales sobre la causa de Cristo, sobre el evangelio de Cristo, sobre el reino de Dios, es una persona que ha decidido rehusarse a negarse a sí mismo y ha decidido no tomar su cruz. Mis hermanos, vea, si yo pudiera resumir este pasaje, esta enseñanza del día de hoy, en una sola frase. Yo agarro todo este paquete que estamos viendo hoy y lo hago así, una frase. Yo pudiera resumir que el compromiso de Cristo es total, como el punto 3. El compromiso de un discípulo del Señor es total. Tan completo y total que es hasta perder nuestra propia vida. Yo no sé si a la luz de este pasaje, a la luz de esta enseñanza, usted y yo podríamos responder esa pregunta: ¿hasta dónde me debo comprometer con Cristo? A la luz de este pasaje. No lo que usted piensa, no lo que usted cree, no lo que le han enseñado erróneamente. A la luz de este pasaje, palabras de Jesús. ¿Hasta dónde me debo yo comprometer con Cristo? Vayamos al contexto literario y cultural de este pasaje. ¿A quién escribe Jesús? Bueno, ¿a quién enseña Jesús? Jesús enseña a un grupo de personas que estuvieron con él. Marcos escribe y se lo dirige a un grupo de creyentes. ¿Qué pasaba con ese grupo de creyentes? Estaban en total y completo sufrimiento. Eran perseguidos, eran encarcelados. Estas personas estaban literalmente dispuestas a perder su vida. ¿Hasta dónde me debo comprometer con Cristo? Posiblemente haya sido una pregunta que ellos hicieran. Imagínense sus primeros lectores. Marcos les escribió a un grupo de creyentes. Ellos se reunían en las casas porque no se podían exponer. Y había un grupo de creyentes como nosotros hoy. Imagínense que ellos empezaban a hablar. ¿Hasta dónde me tengo que comprometer? Ellos sabían que podían perder su vida si descubrieran que eran cristianos. Ellos se ponían, imagínense un grupo de personas hablando y se vea: oiga, mi hermano, ¿y qué hacemos si nos agarran, si nos arrestan? ¿Qué hacemos si estos romanos nos preguntan que quién es el Señor? ¿Qué respondo? Que el César, como ellos quieren que nosotros respondamos. Mi hermano, mi hermana, imagínense esa gente hablando. Mi hermano y mi hermana, ¿hasta dónde tiene que ser el compromiso que el Señor nos dice? ¿Estaría bien si yo le digo, sí, el César es el Señor, y después me congrego y adoro al Señor? Porque realmente es en mi corazón, ¿verdad? Porque mi boca no importa. Porque yo sé que el Señor es Cristo. Pero yo tengo a mi familia, tengo a mis hijos, yo tengo que seguir viviendo de ahí. Pero no. A ellos eran llamados y les preguntaban:
¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Cómo? César es el Señor. No, Cristo. Para los leones. Al estilo de Daniel, ¿se acuerdan? Firmes, en público. ¿Hasta dónde me debo comprometer con Cristo? Esta gente del primer siglo, dice el autor de Hebreos, que le escribe a este grupo de nuevos creyentes, los primeros cristianos, dice que ellos recibieron, en el capítulo 10 dice, recibieron humillación pública, fueron perseguidos, encarcelados, despojados de sus bienes. Y el autor de Hebreos sigue hablando y en el capítulo 11 empieza como a dar una voz de ánimo. Y él dice a partir del versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente, no va a estar en la pantalla porque quiero que cierren los ojos, imagínense esta gente. Cierren los ojos y escuchen las palabras de ánimo que les estaba dando el autor de Hebreos a esa gente perseguida, hablando de otros perseguidos pero en el Antiguo Testamento. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados a la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. ¿Te lograste trasladar a la época? Imagínense a esos primeros cristianos que estaban escuchando lo que estaba escrito en Marcos. Esa era la vida de ellos. Y ellos se preguntaban, ¿hasta dónde me debo comprometer con Cristo? Y ellos se comprometieron hasta incluso perder su vida. Ellos sabían cuál era el compromiso. Ellos sabían que el compromiso era total, porque se mantenían firmes en público, y afirmaban sin ningún temor que César no era Señor, sino que Cristo era el Señor. Mis hermanos, una aplicación para nuestra vida hoy. Nosotros vivimos en un país privilegiado. Acá no hay persecución. Pero nosotros sabe que nos podemos hacer esa pregunta. ¿Hasta dónde me debo comprometer con Cristo? No tenemos que decir, bueno, ¿estará bien decir que el César es el Señor? No tenemos que preguntarnos eso. Pero realmente nuestras preguntas son muy básicas, decía un ex jefe mío. ¿Hasta dónde me debo comprometer con Cristo? ¿Y cuáles son las discusiones de los cristianos, por lo menos aquí en Costa Rica, que no tienen persecución? ¿Hasta dónde me tengo que comprometer? ¿Tengo que diezmar? ¿O no tengo que diezmar? ¿Estará bien dar el 3? ¿O el 2? ¿O el 1? Yo no creo que esté mal dar un 1. Ese es el compromiso, esas son las preguntas. ¿Hasta dónde me tengo que comprometer? Y ni siquiera pensamos que nos comprometemos al 12, no. ¿Hasta dónde me tengo que comprometer? ¿Hasta cuánto tiempo debo de dar a la extensión del reino? ¿Estará bien con un día por mes? ¿Estará bien con decir un día por mes, pero si me sale algo familiar digo que no? Aviso con tiempo, porque yo soy responsable y yo aviso con tiempo.
¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto hasta dónde nos llega nuestro compromiso? Yo creo que si uno de esos primeros cristianos entrara acá o llegara a cualquier iglesia en Costa Rica y nos escuchara a nosotros respondiéndonos a esas preguntas, ¿hasta dónde me debo comprometer? Esa gente va a decir, ¿y esos son cristianos? ¿Sabe por qué? Porque ellos dieron el 10% y más del 10%, pero de sus vidas. Porque muchos fueron sacrificados el 10% y el 20% y el 30% de los suyos, de sus familias. Y muchos dieron el 100%, porque perdieron todo, su vida. Yo no sé, pero yo voy a comparar a la gente perseguida, por ejemplo, de la Voz de los Mártires. Hemos visto videos. Yo me voy a pensar a las personas del primer siglo. Qué poquito compromiso tengo. Qué pequeño soy. ¿Hasta dónde debo comprometerme? Ay, pastor, es que usted no sabe mi situación. Es que usted no la conoce. Y solo uno que ha bregado con esta situación. Correcto, yo no conozco su situación. Totalmente de acuerdo con usted, pero conozco la situación de Cristo. Y sé lo que Él hizo cuando tomó la cruz. Ay, pastor, es que mi situación es muy dura. Más que la de esa gente. Más que la de Cristo. Cristo renunció a su trono. Se hizo hombre. Tuvo necesidades y carencias. Sufrió muerte. Una muerte vergonzosa. Y si aún así cualquier ser humano, aquí no va a pasar, si cualquier ser humano fuera agarrado, desbaratada su espalda a punta de látigo, destrozada su cabeza por una corona de espinas, clavado en una cruz, desnudo, porque el Señor fue crucificado desnudo. Eso de las foticos con el pañito, eso es falso. Desnudo, la vergüenza. Si a usted o a mí o a cualquier hombre, mujer que ha vivido en este planeta pasara por lo mismo, aún así no es lo mismo que un pecador sufra eso que el Hijo de Dios haya sufrido eso, que Dios mismo haya sido escupido, latigado y crucificado. No es lo mismo, porque el Señor no se lo merecía. Concluyo con lo siguiente. Usted podría decir después de una predicación como esta: pastor, qué difícil ser un discípulo del Señor. Y aquí me pasó la de Genaro, me botó la burra. Pastor, ¿cómo vas a predicar eso? ¿Y ahora qué soy yo, discípulo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me va a decir eso? Que tome la cruz, pastor. Bueno, yo escucho mucho decir a la gente que la vida cristiana es dura, o por lo menos que no es fácil, ¿cierto? ¿Quién piensa eso? ¿Quién piensa eso después de este mensaje? Vea, si usted piensa eso, vaya a Gálatas capítulo 2 versículo 20, versículo central de la serie,
He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mis hermanos, vean, la vida cristiana y cargar la cruz es difícil, será difícil si usted no ha sido crucificado. Si no ha sido crucificado, su yo va a salir y va a salir y va a salir y va a salir. Porque su yo está muy vivo. Y si su yo no muere, Cristo no va a poder habitar en usted, crecer en usted. Entonces va a decir, ya yo vivo yo. Y lo segundo, si Cristo vive en mí, porque cuando usted recibe a Cristo como Dios y Salvador de su vida, el Espíritu Santo habita en usted, Dios mismo habita en usted, Cristo habita en usted, Dios mismo en usted. Entonces, va a poner en usted el querer como el hacer. Va a recibir el poder, mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si Cristo vive en usted, le va a perdonar los pecados. Y me va a perdonar los pecados día con día, porque su misericordia es nueva cada mañana. Si Cristo habita en usted, usted será restaurado, será levantado, tendrá el poder para hablar y testificar a Cristo. Y si pasa por el valle de sombra y de muerte, no temerá miedo alguno o mal alguno, porque Cristo estará en usted, ni siquiera en usted. Su fidelidad es incondicional, estará con usted siempre, su provisión es asegurada. Si Cristo vive en usted, el Señor lo instruye por medio de su palabra, le entregó su palabra, lo corrige, lo dirige, le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Cuando Cristo habita en mí, tengo la garantía de que Él me va a perdonar todos mis pecados, incluso los que solamente Él conoce porque los hago en secreto. Si Cristo vive en mí, tengo acceso directo al trono de la gracia, no necesito intermediarios. Si Cristo vive y habita en mí, yo tengo salvación y no la pierdo. Tengo esperanza, porque viviré eternamente y no quedaré en este cuerpo mortal. Y para terminarla de hacer como la cereza en el pastel, y Él va a usar, porque tiene la capacidad de usar todas las cosas que pasen en su vida, las buenas, las malas, las feas, las horribles, las desgastantes, las hirientes, todas las cosas Él las va a usar para el bien suyo, porque Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Qué más quiere? Tome su cruz. Niéguese a usted mismo y tome su cruz. La cruz se pone complicada cuando mi yo está demasiado vivo. Cuando mi yo no ha sido negado. Ay, pastor, me la enredó peor. ¿Y ahora qué? ¿Soy discípulo o no soy discípulo? ¿Soy discípula o no soy discípula? ¿Tengo demasiado vivo mi yo? Ay, pastor, ¿cómo sé si yo realmente me he negado y he tomado mi cruz? Bueno, el Señor dice, por tus frutos los conoceréis. Vea sus frutos. ¿Cómo son sus frutos?
¿Cómo se miran sus frutos? ¿Cómo son sus decisiones? ¿Quién las toma? ¿Yo o Dios? ¿Lo que pido me beneficia a mí o al prójimo? ¿Lo que pido es lo que me gusta a mí? ¿Cuál cruz estás abrazando? ¿La cruz que salva o esa? Porque es fácil abrazar la cruz que salva. ¿Cuál misericordia escoges? ¿La misericordia que te perdona? ¿O la misericordia que el Señor dice que tienes que tener para perdonar a otros? ¿Cuál es tu deseo? ¿Ser grande en el reino de Dios? ¿Sí? Bien. Pero sirves. Sirves al prójimo. ¿Quieres que el Señor te lleve donde Él está? En la presencia del Señor. ¿Sí? Bueno, bien. Pero ¿cómo está tu tiempo a solas con Él? Porque si yo quiero estar con Él, allá donde está Él, en esta tierra yo tengo que estar con Él en mi tiempo a solas con Dios, en mi tiempo de oración. ¿Deseas estar con Él? Porque si no es una contradicción. ¿Quieres escuchar? Bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Asumes el compromiso? Hoy, antes de salir de acá, tenemos que preguntarnos una pregunta simple entre usted y el Señor. ¿Quién está manejando el carro de su vida? Eso es de simple. Si eres discípulo del Señor, no puedes estar manejando tu carro. Nos ponemos de pie.